El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira. Los invitamos a quedarse con nosotros. El día de hoy dedicaremos nuestro programa a Miguel de Cervantes. Para comenzar tenemos a Ana García, quien nos hablará sobre el siglo de oro español. El día a día a través de la historia. Fechas, Personajes, lugares y acontecimientos que hoy son parte del pasado. que hoy son historia. A través de nuestra sección Diario. El término siglo de oro español fue acuñado por el profesor de Harvard George Ticknor en 1849, después de ser usado en su libro Historia de la literatura española. Para este autor, el siglo de oro comprende desde la publicación de Gramática de la lengua castellana de Antonio Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1981. Este periodo incluye la culminación de la Reconquista y el descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón, que permitieron a España demostrar su capacidad de conquista. La España del siglo de oro fue una época marcada por el apogeo del Imperio Español, guerras religiosas, la Contrarreforma, recesión económica y estancamiento social. Sin embargo, tuvo un gran esplendor literario. Entre las obras de este periodo destacan Don Quijote de la Mancha, que es considerada la obra más célebre de la literatura hispana, la picaresca novela Lazarillo de Tormes, la obra de teatro La vida de sueño, La Celestina, que abarca la lucha ideológica y moral de una sociedad en transición entre la Edad Media y el Renacimiento, y Fuente Ovejuna, obra con contenido social que resalta la corrupción. Entre las temáticas de estas obras se encuentran la novela picaresca, que nació en el derrumbamiento de la caballería y de los mitos épicos. Por otro lado, los libros de caballerías tuvieron su auge en el siglo XVI. El soneto fue de las composiciones preferidas de los poetas del siglo de oro. El conceptismo y el culturanismo también tuvieron un auge en el siglo de oro, derivando del barroco. El Beatus Ille es imprescindible en el siglo de oro, puesto que exalta la belleza del campo. En cuanto a la pintura, Diego Velázquez es uno de los artistas más importantes que ganó la atención de los estadistas europeos por pintar retratos en un enfoque realista con un elemento añadido de emoción. Su obra más conocida son Las Meninas, una obra en la que Velázquez se incluyó a sí mismo entre los personajes, y que hoy cuelga en el Museo del Prado de Madrid. Durante el siglo XVI, la mayoría, si no toda la música, se escribía para la iglesia en himnos, evangelios y otras piezas seculares. Las obras de Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero y Alonso Lobo rompieron el molde tradicional de la composición musical en España. Su música tenía la cualidad de capturar las emociones como el éxtasis, la nostalgia, la alegría y la desesperación. Al liberarse de las piezas tradicionales escritas para la Iglesia Católica, se les ubica en el siglo de oro. Para el Baúl de Pesqueira, Ana García Vega. Seguimos con Perla Valdés, quien nos traerá la carrera militar de Cervantes. El Baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. La vida militar de Miguel de Cervantes. En diciembre del año de 1569, Miguel de Cervantes se traslada a Roma luego de ser acusado de haber herido a una persona influyente en un duelo. Abandona Madrid y en el camino hacia Andalucía se relaciona con un capitán que le incita a enlistarse en su compañía, la cual estaba destinada a Italia. Ya ahí se pone en el servicio de Giulio Acquaviva, cardenal de 1570. Fue con él a visitar Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma y Ferrara. El 20 de mayo de 1571 se había oficializado una alianza entre España, el Papa y Venecia, denominada la Santa Liga. Tenía el objetivo de acabar con la flota turca que durante los últimos años no había dejado de causar problemas en las costas de ambos territorios, así como en la navegación de sus barcos por el Mediterráneo occidental. Cervantes había dejado el puesto con el cardenal para convertirse, junto a su hermano Rodrigo, en soldado de la compañía del capitán Diego Urbina, del tercio de Miguel de Moncada.
se embarcó en su galera que llevaba por nombre La Marquesa y pertenecía a la flota del genovés Juan Andrea Doria, pero posteriormente se transfirió a Juan de Austria. La flota cristiana llegó a tener un total de 214 galeras y aproximadamente 100 naves más que otras, así como unos 30.000 infantes en su tripulación. El 7 de octubre de 1571, Cervantes se desempeñó arduamente en la batalla de Lepanto, como miembro de la Armada Cristiana, liderada por el hermanastro del rey Felipe II. En este suceso, Cervantes estuvo enfermo y se vio incapacitado de continuar la lucha. Tenía las llamadas calenturas, hoy conocidas como fiebre, las cuales ocurrían entonces con una relativa frecuencia, ya que los soldados debían pasar largo tiempo en la intemperie y con una alimentación deficiente. Tuvo que permanecer en la cámara de la galera a pesar de sus deseos por cumplir con el deber, alegando que preferiría morir peleando por Dios y por su rey. Finalmente consiguió ser enviado por el capitán a combatir los turcos, estando él al frente de otros 12 soldados. El cumplimiento de la tarea le fue recompensado con 4 ducados gracias a su destacada participación. Un detalle para entender mejor la situación de los militares en la marina es si analizamos el diseño de las galeras. Estas tenían en la proa una sección más larga a la que se le llamaba espolón, semejante a una plataforma, que les permitía saltar del barco contrario. Contaba además con cañones en la proa y todos los soldados se colocaban estratégicamente a lo largo del barco e incluso en los costados y en las plataformas de los mástiles. Se encargaban de disparar los cañones, mosquetes y arcabuces hacia las galeras del enemigo, y cuando éstas estaban lo suficientemente cerca, las invadían. Obligaban así a los remeros a que movieran el barco lo suficientemente rápido para que chocara con el costado de la galera adversaria. Así, el espolón de la proa se colocaba por encima de ésta y podía usarse como un puente para que los infantes pelearan en el otro lado. La lucha se tornaba en algo semejante a la que se llevaría en tierra. Si tomamos en cuenta que cada embarcación tenía aproximadamente 150 marinos, la violencia física no escaseaba durante estas batallas. Sin embargo, es también en aquel evento que Cervantes sufre 3 heridas de arcabuz en el pecho y una que destruyó su mano izquierda. Nace entonces el apodo de Manco de Lepanto, pues a partir de entonces perdió la capacidad de moverla. Él mismo narra el evento en su epístola a Mateo Vázquez. Abro cita. El pecho mío de profunda herida sentía allagado, y la siniestra mano estaba por 1000 partes ya rota. Cierro cita. Tras 6 meses en el hospital de Mesina, regresa a la Marina en 1572. Participa en las expediciones navales de Navarino el mismo año, y de Corfú, Biserta y Túnez el año siguiente, siempre bajo el mando de Manuel Ponce de León y Lope Figueroa. También residió en Sicilia, Cerdeña, Génova, Lombardía y Nápoles, hasta 1575. Cuando trata de regresar a su ciudad natal en España, la galera El Sol es atacada por un grupo turco dirigido por Mam Arnuat. Apresó a Cervantes y a su hermano Rodrigo. Era el 26 de septiembre de 1575. Ambos son posteriormente llevados a Argel. Aún entonces no había paz en el Mediterráneo occidental. Las batallas eran constantes entre embarcaciones norteafricanas y europeas, y muchas veces resultaban en la captura de personas y mercancías, promoviendo así el mercado de trueques y rescates. Miguel es obligado a convertirse en esclavo del griego Dalimán. Se le había encontrado unas cartas de recomendación escritas por Juan de Austria y el duque de César, por lo que al creerlo una persona de gran importancia, sus secuestradores se dispusieron a pedir un rescate de 500 escudos de oro, pero Cervantes duró preso 5 años. Tuvo 4 intentos de fuga, todos organizados por él. El primero de ellos fracasó debido a que el moro que debía guiarlo a Orán decidió dejarle, y Miguel y los demás presos se vieron obligados a volver a Argel. Cervantes intercede para que se libere a su hermano, aunque él permanece en el encierro.
mientras Rodrigo hace un intento de ayudarle a fugarse desde fuera, pero fracasa de nuevo. El escritor se adjudica todas las culpas y es consecuentemente encadenado por 5 meses. Tras el último intento de escapar, se decide trasladarlo a Constantinopla para que tuviera mayor vigilancia, pero esto no logra realizarse. En mayo de 1580 llegaron a Argel los padres trinitarios Fray Antonio de la Bella y Fray Juan Gil, quienes trataron de liberar a Cervantes aunque solo tenían 300 escudos. Recolectaron los 200 faltantes entre los mercaderes cristianos y finalmente Miguel de Cervantes es puesto en libertad el 19 de septiembre de 1580. Para el 24 de octubre estuvo por fin de vuelta en España, concentrándose de ahí en adelante en su labor literaria. Para el Baúl de Pesqueira, Perla Valdés. Para finalizar tenemos a Jorge Lares, quien nos trae una reseña del Quijote. El séptimo arte, la literatura, la música y toda expresión artística y cultural también son historia. Y siempre serán motivo de recomendación en La Rosa de los Vientos. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Inicio del primer capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A pesar de la gran gama de estudios y estudiosos del Quijote, hablar de la considerada por críticos y conocedores de literatura como la mejor o la más grande novela que se haya escrito jamás y una de las principales obras literarias al lado de Hamlet de Shakespeare es siempre una labor difícil. Lo anterior se debe a la complejidad de la obra en relación a los muy variados significados que las acciones y reflexiones de Don Quijote, Sancho Panza y otros personajes realizan a lo largo y ancho de la novela. El Quijote es hoy en día considerada la mejor obra escrita en español. De ahí que el idioma español también se le nombre la lengua cervantina, en honor a Miguel de Cervantes, autor del Quijote. También es considerada la primera novela moderna porque más que enfocarse en los sucesos y acciones, trata de describir la intimidad y evolución interna de los personajes. Antes de seguir hablando de estos aspectos, es necesario ubicarnos primero en el proceso de creación de la obra. Los antecedentes del Quijote son, en primer lugar, el género de novelas de caballería. Estas novelas que tenían como argumento el recorrido de un valeroso caballero andante que buscaba aventuras en las que pudiera socorrer a los desvalidos, que iba acompañado por un fiel escudero y que le dedicaba sus victorias a su dama, fue tomado por Cervantes, pero de una manera paródica. De hecho, gran parte de las acciones que lleva a cabo Don Quijote, tratando de emular a los protagonistas de estas novelas, terminan siendo actos paródicos hacia estos protagonistas. En el Quijote, el género de las novelas de caballerías se nombra desde el inicio. Para empezar, la propia locura de Alonso Quijano, alias Don Quijote de la Mancha, como se autonombraría después, se atribuye a su enajenación con la lectura de estos libros. En el capítulo 6 se nos describe el escrutinio que realizaron el cura y el barbero en la biblioteca de Don Quijote, en el cual nombran varios libros de caballería, algunos dignos de conservación y otros mandados al fuego según el criterio de estos dos personajes. Aparecen libros como Amadís de Gaula, el cual ha sido visto por muchos investigadores como antecedente del Quijote. El segundo antecedente del Quijote es la llamada novela pastoril. En ella se idealiza el mundo de los pastores y la vida en la naturaleza. En la novela aparecen varias situaciones de este tipo,
como la historia de amor no correspondido de Grisóstomo con la pastora Marcela, o cuando Don Quijote, cercano al final, decide convertirse en pastor. El tercer género que contiene el Quijote son las novelas bizantinas o moriscas. En ellas sus protagonistas sufren muchos infortunios para reencontrarse con la persona amada. Varios personajes de la novela sufren este tipo de destino. Cabe citar a Dorotea, Cardenio, Lucinda, Quiteri, Basilio, entre otros. Además, Don Quijote, más que nada en la segunda parte, tiene que pasar por muchas pruebas para romper el supuesto encanto de Dulcinea. Del género picaresco, el Quijote tomó los rasgos satíricos, incluyendo a personajes que o se pasan de vivos o son bandoleros. Y entre estos personajes se incluye una gama de sectores sociales, desde humildes labradores como Sancho Panza hasta los duques que aparecen en la segunda parte, pasando por pastores, hidalgos y otros personajes que contrastan y muestran, además de los defectos y virtudes de la España del siglo de oro, las desigualdades sociales entre los diversos personajes. El último género a nombrar es la novela ejemplar, el cual es un tipo de género literario que, como su género lo dice, sirve como una especie de fábula, enseñanza o ejemplo. El Quijote mismo se pensó en un inicio como novela ejemplar, pero al final Cervantes abandonó la idea. Existe en la novela un cuento que tiene el estilo de novela ejemplar, titulado El curioso impertinente. Y así, el genio de Cervantes hizo posible que en una novela, a la vez que fungieran como antecedentes, se mezclaran las novelas de caballerías, novelas pastoriles, bizantinas o moras, picarescas y novelas ejemplares, creando una obra magistral que supo reunir las tradiciones novelísticas de su tiempo, ya sea de manera paródica o satírica o a veces demasiado en serio. El proceso de creación de la obra comenzó entre 1592 y 1597, muy probablemente en una de las veces que Cervantes estuvo en prisión, y el primer volumen se pasó a llamar El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605. La segunda parte fue publicada en 1615 con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Entre la primera y la segunda parte apareció un Quijote apócrifo conocido como el Quijote de Avellaneda, escrito bajo ese seudónimo. Sin embargo, hoy en día no se conoce la verdadera identidad del autor. En la segunda parte de Don Quijote, Cervantes hizo muchas referencias al Quijote apócrifo. De hecho, casi al final incluyó un personaje del Quijote de Avellaneda, Álvaro de Tarfe, el cual reconoce al Quijote de Cervantes como el verdadero y no al que conoció en el de Avellaneda. Para evitar futuras secuelas de la novela, Cervantes terminó esta con la muerte de Don Quijote. El Quijote es una de esas obras que la mayoría de las personas conocemos su historia, ya que de una u otra manera, principalmente en la escuela, hemos tenido contacto con ella. La trama es bien conocida. Alonso Quijano o Quijada, como advierte el narrador, era un hidalgo pobre que vivía de su hacienda y tenía la pasión por la lectura de las novelas de caballerías. En ellas se le iba el día e incluso la noche, por lo que no tardó en perder el juicio y creer todo lo que decían los libros. Así fue que quiso convertirse en caballero andante. Para empezar, y debido a que todo caballero andante debe contar con un caballo, tomó su flaco Rocín y le puso por nombre Rocinante. Él mismo se cambió el nombre por Don Quijote y al recordar que los caballeros tomaban el nombre del lugar del que eran naturales, se fue a llamar Don Quijote de la Mancha, por ser natural de la Mancha. Y para finalizar, también recordó que todo caballero tiene una dama a la cual dedicar sus victorias. Y entonces le vino a la mente una joven labradora de la que alguna vez estuvo enamorado, de nombre Aldonza Lorenzo, a la cual le mudó el nombre a Dulcinea del Toboso, por ser natural del Toboso.
Tomando armadura y armas de sus antepasados, salió de su casa en busca de aventuras, pero primero tenía que ser armado como caballero. En su imaginación llega a una venta que pensaba era un castillo y le pide al ventero que lo nombre caballero, el cual hace lo anterior para seguirle el juego. Después de salir de la venta y tener un altercado con unos mercaderes, donde es golpeado, es llevado por un labrador vecino suyo de nueva cuenta a su casa. Después de recuperarse físicamente, decide salir por segunda vez, en esta ocasión al lado de un vecino labrador suyo llamado Sancho Panza, como su escudero, y el resto es historia. En la primera parte de la novela, en el capítulo 8, justo después de que Don Quijote sale de su casa por segunda vez, acompañado por Sancho Panza, sucede una de las aventuras más célebres del libro, los molinos de viento. Don Quijote y Sancho ven a lo lejos unos molinos de viento, pero Don Quijote lo que ve no son molinos, sino gigantes a los que decide atacar ante los fallidos intentos de Sancho por persuadirlo. Este es uno de los pasajes con más interpretaciones por parte de los diversos especialistas en la obra de Cervantes. ¿Qué simbolismo tienen los molinos? Para unos son los simples desvarios de un loco que los confundió con gigantes. Para otros la lucha contra ellos es un símbolo de la lucha del género humano contra las adversidades y los males que lo aquejan. Sea como sea, este fragmento es uno de los más representados iconográficamente hablando de la obra, y una de las imágenes más características. La primera parte incluye también la obtención de una bacía de barbero que Don Quijote decía que era el yelmo de Mambrino, el episodio de Sierra Morena y los sucesos que se dan en la venta. La gran diferencia de la primera parte a la segunda es la introducción en la primera de historias cortas como El curioso impertinente o la historia del cautivo, que poco o nada tienen que ver con la historia y hazañas de Don Quijote. Otro aspecto de esta parte, y que sigue sucediendo en la segunda, es que Cervantes introduce personajes y situaciones que forman un mundo aparte de Don Quijote. En momentos podemos pensar que la historia se desvía del hilo central, que es la locura y aventuras de Don Quijote y Sancho, pero a la vez juegan un papel importante dentro de esta trama. En sí, son personajes que Don Quijote y Sancho van conociendo en su camino y para bien o para mal toman parte en la locura de Don Quijote, a la vez que nos los presentan como personajes que tienen una historia propia y en ocasiones se desarrolla y encuentra su fin dentro de los límites de la novela. Ejemplo de lo anterior es la historia de Dorotea, a la cual conocen el cura y el barbero cuando acuden a Sierra Morena para tratar de llevarse a Don Quijote a su casa. Ella se fue de la casa de sus padres por la vergüenza de haber sido utilizada por un hombre. Le cuenta su historia al cura y al barbero y ellos, después de darle a conocer el estado de Don Quijote y ver la discreción e inteligencia de la joven, le proponen representar una farsa para hacer volver a Don Quijote a su casa. Así es como Dorotea se convierte en la princesa Micomicona. Don Quijote le cree el cuento de la princesa despojada de su reino por un gigante y decide ir con ella al supuesto país Micomicón. Después llegarán a una venta y en ella Dorotea encontrará a Fernando, el hombre que lo utilizó con Lucinda, otro personaje con trama aparte, y Dorotea tratará de hacer entrar en razón a Fernando. Esta y otras historias, más que desviarnos del punto de partida, nos muestran todo un universo completo donde cada personaje vive en función de su propio ser y sus propias metas. En sí, personajes que no viven solo del protagonista. De los protagonistas también se ha dicho muchas cosas. Don Quijote y su locura a menudo son puestas en entredicho. ¿Es la locura de Don Quijote real o solo es simbólica? Algunos autores han propuesto que Cervantes trataba de describir un padecimiento mental. Otros quieren ver al Quijote como un ser abrumado debido a su rutinaria existencia que sale al mundo tratando de ser algo más que el hidalgo Alonso Quijano. Lo que sí es visible es que el Quijote es una obra básicamente existencialista que nos lleva a pensar en la realización como personas, en, cito,
la misma dificultad de existir, o más ceñidamente, la expresión de la conciencia de estar viviendo en perenne conflicto. Fin de la cita. La libertad es otro de los temas fundamentales de la novela, tal vez debido a las veces que Cervantes estuvo en prisión o a su cautiverio en Argel, se vio obligado a reflexionar en ella. En la historia del cautivo o los galeotes o incluso en la libertad de actuar, como es el caso de la pastora Marcela. Una de las citas fundamentales de la obra tiene a la libertad como tema. Cito: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres». Fin de la cita. Otro tema fundamental de la obra es la forma en que se pueden ver distintos puntos de vista. Para mí, algo pueden ser molinos de viento y para otra persona gigantes. O yo puedo ver el yelmo de Mambrino y otra persona una bacía de Barbero. Don Quijote ve a Dulcinea como una gran dama, mientras que los demás la ven como una simple labradora. Lo anterior nos muestra lo subjetiva que puede ser la realidad para uno y otro individuo. Don Quijote le manifiesta a Sancho en la segunda aventura más conocida del libro, la de los leones, este aspecto. Cuando Sancho le dice que la uña de león es más grande que una montaña, Don Quijote le contesta: «El miedo, a lo menos, te lo hará parecer mayor que la mitad del mundo». En fin, el genio de Cervantes hizo de Don Quijote una novela eterna. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Por hoy hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos el haberse quedado con nosotros y los invitamos a sintonizarnos en una próxima emisión. Se despide Mario Lemus y esto es El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.